Bienvenidos a la videotutoría de Matemática Financiera relacionada con el tema amortizaciones de créditos y préstamos, periodos de gracia con cuota nivelada. Los periodos de gracia es aquellas situaciones en las que se permite iniciar con la amortización de una deuda, un pasivo, en una fecha posterior al primer periodo de capitalización. Existen dos escenarios de periodo de gracia. El primero, el periodo de gracia parcial, en donde solo se pagan intereses dentro del periodo de gracia, es decir, no se amortiza el principal durante este lapso. El principal durante el periodo de gracia no varía. El otro escenario es el periodo de gracia total, en donde no se paga nada durante el periodo de gracia, no se pagan ni intereses, ni se amortiza el principal, y los intereses que no se pagaron se capitalizan dentro del periodo de gracia. Por lo tanto, el principal o capital se incrementa durante este lapso. Sistemas en los que se puede aplicar un periodo de gracia. Tanto el sistema de cuota nivelada como el sistema de amortización constante permiten la utilización de los escenarios de periodo de gracia total o parcial. Las tablas de servicio para cada uno de estos sistemas va a variar según sea el periodo de gracia que se esté utilizando. Durante el periodo de gracia parcial, el deudor realiza desembolsos para pagar los intereses de cada periodo, manteniendo sin cambios el principal. En el periodo de gracia total, no hay desembolso alguno durante este periodo, por lo que el principal se incrementa al capitalizarse los intereses no pagados. Veamos un ejemplo de periodo de gracia parcial con cuota nivelada. Se cuenta con un crédito de 1 millón de unidades monetarias, con una tasa de J12 12% y con un plazo de 5 años. Si se recibe un periodo de gracia parcial de 4 meses, estime la cuota a pagar mensualmente, la tabla de servicio de la deuda para los primeros 6 periodos y la distribución de la cuota 50 entre amortización e intereses. Acá lo que cabe resaltar es que el total de periodos que va a tener este instrumento es de 60, que corresponde a 5 años por una periodicidad de 12, pero hay que eliminar 3 periodos que van a corresponder a los periodos de gracia. Por lo tanto, el N con el que vamos a trabajar es de 57. A partir de la información anterior y utilizando la fórmula de valor presente, dado que el principal de un crédito siempre está en la fecha de hoy, despejamos la variable PMT utilizando un N de 57. Así las cosas, el PMT que vamos a desembolsar corresponde a 23.101,56 unidades monetarias. Con esa información podemos construir la tabla del servicio de deuda. Dado que estamos con periodo de gracia parcial, note que durante los primeros 3 periodos que corresponden al periodo de gracia, vamos a tener el pago de los intereses, que corresponden a la tasa de interés por el saldo inicial. Durante este periodo no va a cambiar el principal porque no hay amortización, por lo tanto los intereses se van a mantener constantes. La amortización va a ser de 0 y el pago que se va a hacer periódico va a ser de 10.000 unidades monetarias para los primeros 3 periodos. A partir del cuarto periodo se acaba el periodo de gracia. Por lo tanto, se diferencia este periodo de los 3 anteriores por la presencia de la amortización. Así las cosas, si tenemos una PMT que calculamos anteriormente por 23.101,56 e intereses para este periodo de 10.000, podemos despejar la amortización, que va a ser la diferencia entre la cuota PMT
y los intereses, es decir, 13.101,56. Para el periodo 5, ahora vamos a rebajar el saldo inicial porque ya en el periodo 4 hicimos la primera amortización. Vamos a recalcular los intereses sobre ese nuevo saldo inicial y vamos a restarle a la PMT de 23.101,56 esta nueva amortización. Este esquema de cálculo lo vamos a repetir en el mes 6. Para determinar la distribución de la cuota 50, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya tenemos la PMT, que corresponde a 23.101,56. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el valor presente o saldo inicial para despejar los intereses. Si lo que queremos hacer es determinar cuál es la distribución de la cuota 50, vamos a partir de que al total de cuotas, que son 57, le vamos a restar el total de cuotas sobre las cuales ya hicimos pagos antes de la cuota 50, es decir, 49 cuotas han pasado. Por lo tanto, nos quedan 8 cuotas por realizar. Sabiendo que tenemos que calcular el valor presente de las 8 cuotas, introducimos esa información en la fórmula de valor presente para obtener 176.765,69 unidades monetarias, que corresponden al saldo inicial de la cuota 50. Si tenemos el saldo inicial de la cuota 50, nada más lo multiplicamos por la tasa de interés mensual y así obtenemos los intereses del periodo 50, es decir, 1.767,66. Si ya tenemos la PMT, los 23.101,56 y los intereses del periodo, que corresponden a 1.767,66, ya podemos encontrar la amortización para el periodo, que va a ser la diferencia de estas dos cantidades, es decir, 21.333,90. De esta forma, la cuota del periodo 50, que corresponde a 23.101,56, se va a distribuir entre 1.767,66 de intereses y 21.333,90 de amortización. Veamos un ejemplo de periodo de gracia total con cuota nivelada. Se cuenta con un crédito por 1.000.000 de unidades monetarias, con una tasa de J12 12% y con un plazo de 5 años. Si se recibe un periodo de gracia total de 4 meses, estime la cuota a pagar mensual y la tabla de servicio de la deuda para los primeros 6 periodos. Tome en cuenta que para este ejercicio tenemos un N que corresponde a 5 años por una periodicidad de 12, es decir, un N de 60. Pero como vamos a tener un periodo de gracia durante 4 meses, es decir, 3 meses, no vamos a hacer pagos del todo, nuestro N es de 57. Con la información anterior, podemos calcular la PMT correspondiente a los pagos que vamos a hacer mensualmente. Note varios detalles en esta fórmula. El primero es que estamos utilizando la fórmula de valor presente, porque todos los principales de créditos o préstamos están en fecha focal hoy. Note además que la variable a despejar es la PMT, que es la cuota que vamos a realizar durante los 57 periodos que no corresponden a periodo de gracia. Y adicionalmente, note que estamos ajustando el valor presente de las PMT por el factor 1 más 1,01 elevado a la menos 3. Este factor lo que hace es mover los 57 flujos que están ubicados al final del periodo 4 para traerlos al valor presente hoy. Así las cosas, tenemos un total de 23.801,56 unidades monetarias
que corresponden a la PMT. Al construir la tabla de servicio de deuda, nos va a quedar claro cuál es el fundamento de los cálculos que hicimos en la diapositiva anterior. Noten que, en primera instancia, no hacemos pago de intereses. Vean que en la columna final de cuota no hay pago durante los 3 primeros periodos que corresponden al periodo de gracia. Dado que no estamos pagando intereses y el acreedor no los quiere perder, entonces lo que vamos a hacer es empezar a añadirle al saldo inicial esos intereses. Así las cosas, el saldo inicial en el periodo 2 aumenta con respecto al saldo inicial del periodo 1 y en el periodo 3 respecto a los dos anteriores, y aumenta en el monto de los intereses que no se han pagado. A partir del periodo 4 vamos a iniciar con la amortización. Entonces calculamos los intereses correspondientes al periodo 4 y le restamos esos intereses a la cuota que calculamos para los 57 periodos que vamos a pagar. Y de esta forma despejamos la amortización. 23.801,56 menos los 10.303,01 que son los intereses del periodo, vamos a despejar la amortización que corresponde a 13.498,55 para el periodo 4. Esta amortización se la restamos al saldo inicial del periodo 4 y con eso obtenemos el saldo inicial del periodo 5. Y procedemos a hacer los mismos cálculos para el resto de columnas. Muchas gracias.